a 7 iglesias. ¿Por qué están esas 7 cartas ahí? En un libro como el Apocalipsis, en un libro como el Apocalipsis, que en realidad tiene poco que ver con la iglesia. ¿Por qué están esas 7 cartas ahí? Creo que hay una razón muy importante. La razón es ser capaz de contestar la pregunta: ¿en qué y de qué debe ocuparse la iglesia mientras aguarda el día cuando el Señor la ha de llevar a su presencia? ¿De qué debe ocuparse la iglesia? Bueno, en algunos sitios se ocupa de fiestas, de entretenimiento, de obra social, que tiene su sitio, y de muchas otras cosas. Pero la iglesia que de verdad entiende su misión y su llamado, su vocación, se ocupa de otras cosas. En primer lugar, se ocupa de una verdadera adoración a Dios. Y de eso habría mucho que hablar. Adorar a Dios es hablar con Dios acerca de Dios. Decirle a Dios cuán maravillosa es su gracia y su justicia, y cuán maravilloso es su amor y su misericordia, y cuán precioso es su santidad. Hablar con Dios acerca de Dios y adorarle en espíritu y en verdad, que es lo único que la Biblia dice que Dios busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. San Juan 4, 23 y 24. La segunda gran misión de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso el Espíritu Santo dio a la iglesia dones, para que el cuerpo sea edificado. Y la tercera gran misión de la iglesia tiene que ver con la obra evangelística y misionera: proclamar el evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo. Por eso la iglesia tiene que mandar misioneros y obreros y evangelistas y comisionar pastores. Y de eso se trata. Por eso están esos 2 capítulos del Apocalipsis ahí, 2 y 3. Capítulo 1, la visión del Cristo glorificado. Capítulos 2 y 3, ¿qué hace la iglesia mientras aguarda el día cuando el Señor la lleve a su presencia? Y capítulos 4 y 5 tiene que ver con la preparación celestial para la gran intervención divina en los asuntos de la tierra, en los asuntos del hombre. En el capítulo 4 del Apocalipsis aparece un inmenso salón, diríamos, y en medio de ese salón, en medio de ese sitio, hay un trono. Y en ese trono hay un ser sentado, glorioso. Y ese ser glorioso está rodeado, en primer lugar, por 4 seres vivientes. Y luego, en segundo lugar, un círculo concéntrico, 24 ancianos. Y luego un tercer círculo
de ángeles, miles y miles, millones de ángeles que ejecutan su voluntad. Y hay allí una gran adoración a ese Dios, a ese que está sentado en el trono. Dice allí en el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y están allí alrededor y por dentro y alrededor suyo tenían ojos. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, mire lo que decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué es lo que están haciendo estos seres? Alabando y adorando a Dios. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Lo primero y por encima de todo que vamos a hacer es adorar y rendir honor y gloria y honra a ese Dios. Y no nos vamos a cansar de hacerlo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que vive por los siglos de los siglos, aquel que está sentado en el trono, dice que los 24 ancianos se postran delante del que estaba allí en el trono y adoran. Y lo adoran diciéndoles, cuán maravilloso es el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y hay algo más ahí. Dice el capítulo 5 que encima de la diestra del que está sentado en el trono hay un libro, mejor todavía un rollo. En ese tiempo no habían libros, rollos. Y ese rollo, dice el texto, está escrito por dentro y por fuera. Algo raro. Los rollos no se escribían por ambos lados, porque se leían y se iban enrollando a medida que se leían, de manera que no estaban escritos. Este está escrito por dentro y por fuera. Y no solo eso, sino que está sellado con 7 sellos. El hecho de que está escrito por dentro y por fuera significa que no queda espacio libre. En ese rollo está escrito todo lo que Dios va a hacer en su plan para consumar su obra para con este mundo. La consumación del plan de Dios. Y está sellado ese rollo con 7 sellos. Y uno de los seres vivientes pregunta, uno de los ancianos pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de desenrollar ese rollo? Dice ahí abrir el libro, desenrollar el rollo. Y de romper sus sellos. Y dice el texto que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea capaz de hacerlo. Y dice el texto allí, Juan dice, y lloraba yo mucho. ¿Por qué lloraba Juan?
porque si ese rollo no era desenrollado y esos sellos rotos, él se quedaría en la ignorancia. No sabría cómo Dios va a consumar su plan. Dice el texto en el capítulo 5 y versículo 7 que el Cordero, leo el versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un Cordero, y dice que ese Cordero estaba como inmolado, pero estaba en pie. Como inmolado habla de su muerte. El hecho de que está en pie habla de su resurrección. Y ese Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Y añade Juan que ese Cordero vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Ese libro, ese rollo, es el rollo de los juicios. Y esos juicios pasan de la diestra, de la mano de Dios Padre, ahora a las manos de Dios Hijo. Porque es nuestro Señor Jesucristo el que murió en la cruz, el que dio su vida para librarnos de la condenación. Él es el que ejecutará todos los juicios futuros de Dios. El Cordero que fue inmolado. Y cuando hace eso, cuando toma el rollo, dice, cuando hubo tomado el libro o el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tremendo. Se postran delante del Cordero en adoración y comienzan a alabar al Señor y a darle honra y a darle gloria. Y dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el rollo o el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, dice ahí, reyes y sacerdotes. Mejor un reino y sacerdotes. Y ahora observe lo que dice, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde vamos a reinar? En la tierra. El reino del Mesías, esta tierra que el Señor va a rejuvenecer y va a preparar para que reinemos en ella. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millares de millares, miríadas de miríadas, innumerable. Y esos son los seres, los ángeles